En esta tarde veraniega, calurosa de agosto, queremos hablar unos minutitos con Félix García Palomar, considerado el historiador local de la villa. ¿El historiador local en base a qué? Pues hombre, los títulos los dan otros, no se los adjudica uno a sí mismo. Entonces, cuando ha habido otras personas que han dicho que soy o dejo de ser, pues evidentemente es en función de lo que he ido publicando hasta la fecha. Bueno, en ese sentido está claro que hay una trayectoria continuada durante mucho tiempo. Incluso en algún momento dado algún edil te quiso hacer cronista oficial también de la villa, ¿no? O sea, que habría una serie de méritos ahí detrás como para proponértelo por lo menos, aunque sea de forma oficiosa y esto no lo sepa la gente. No, yo, lo de la cuestión de cronista oficial de la villa era que me lo ponían en los sobres que me enviaban pues para colaborar en el programa de fiestas o para colaborar o asistir a la feria o tal, pero realmente que yo recuerde no hubo nadie que me dijera que yo fuese el cronista, y si lo dijeron yo automáticamente hubiese dicho que no, porque yo no soy cronista, yo soy investigador, soy historiador. Investigador, historiador, historiadores hay mucho, gente que ha hecho la carrera de historia. Investigadores ha habido también muchos que han investigado sobre San Esteban de Gormaz y han publicado cosas sobre San Esteban. Pero yo creo que el mérito fundamental tuyo, aparte de todo eso, es que le has dedicado mucho tiempo, muchas de tus horas a San Esteban de Gormaz. En ese sentido que hablabas en el programa de fiestas, precisamente, y es casi el objeto principal de esta entrevista, es que desde cuándo llevas escribiendo ininterrumpidamente, año tras año, alcalde que haya pasado, alcaldesa, da igual, en San Esteban, en los programas de fiestas. Pues el primer año fue en 1988, que bueno, pues este año hace 30 años, que realmente son 31 colaboraciones, porque hay que contar a la del 88 y la que saldrá ahora en el 2018, o sea que todo ese periodo de tiempo, 30 años participando, y además con mucho gusto y siempre teniéndolo preparado para que no llegase en los últimos días y hubiese que hacerlo todo deprisa y corriendo, sino yo generalmente siempre antes de marcharme de las vacaciones, a finales de junio, ya lo tenía cerrado, salvo algún año, como este por ejemplo, por unas cuestiones muy curiosas que tú conoces además, pues siempre lo tenía ya hecho, e incluso cuando ya hemos empezado con el sistema informático, enviado por correo electrónico. 30 años que dan para mucho, 30 años, lo que te digo, que antes la gente había escrito lo que había creído un poco conveniente, sin ningún tipo de programación, pero sin embargo vamos viendo en tus artículos que vas tocando diferentes palos, diferentes cuestiones, temas, hasta que al final has ido abarcando casi la historia general de la población. ¿Por dónde hemos ido pasando en esos 30 años? Pues el primer artículo fue sobre las Cortes de 1187 en San Esteban, unas Cortes que desgraciadamente siguen sin darse mucha importancia, cuando realmente son las primeras que se celebraron a través de las evidencias que se han podido conservar, y son las primeras del occidente europeo, no solamente de la península ibérica, sino de todo el occidente europeo, por delante de Inglaterra, Francia o cualquier otro territorio. Y bueno, pues aquí parece que las cuestiones políticas priman más que las cuestiones de investigación, y se ha arrinconado la cuestión de la celebración en mayo de 1187 de las Cortes en San Esteban de Gormaz con Alfonso VIII, precisamente tratando un tema relevante, porque lo que sucedió fue que vino un enviado del emperador alemán Federico I Barbarroja a tratar la boda futura de Conrado de Hohenstaufen, que era hijo suyo, no era el primogénito, quiero decir que no era para que reinase como emperador, sino para que reinase en Castilla. Y la hija, que entonces tenía, la hija mayor, no tenía ningún hijo varón, Alfonso VIII, que era Berenguela. Entonces los dos eran niños, es decir, que esto se hacía para el futuro. Y realmente así quedó atestiguado en un documento, dice que cuando el 21 de mayo, dice que fue por estas fechas cuando se celebró la curia, donde se trató con el enviado del emperador esta cuestión en concreto. Sí, pero una curia romana es anterior a las Cortes. Para que sea una corte, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién se tiene que juntar? A ver, el problema es que entonces habitualmente los textos se utilizaban en latín, se escribían en latín. Entonces la palabra curia tiene dos significados fundamentalmente. Por un lado es
toda la gente que está en torno al rey, es decir, los altos cargos de la corte, los dignatarios, de condes, vizcondes, duques y demás, ¿no? O sea, todos los nobles fundamentales en el gobierno de los territorios, y también los principales dignatarios eclesiásticos, arzobispos, cardenales, obispos y demás. Nobleza, iglesia. Nobleza y clero, efectivamente. Esa es la curia. Entonces el concepto cortes va a evolucionar del término curia y va a dar lugar a un concepto completamente diferente, en el sentido de que cuando se va o los historiadores utilizan el término cortes, es porque se ha incorporado los representantes de las ciudades. Y este es un elemento fundamental, porque claro, ya no solamente priman los intereses de los altos potentados del reino, sino que también la burguesía ciudadana, aunque luego ya si se estudia, luego se va viendo que también acabarán de alguna manera uniéndose a la nobleza y tal, pero en aquellos momentos era una burguesía o representantes del artesanado, de los comerciantes, banqueros y demás, que de alguna manera impulsaban los intereses de las ciudades. O sea, es cuando se incorpora la voz popular, por así decirlo, sí. Y es cuando empieza a ser... Sí, de la oligarquía urbana, sí, o sea, bueno, como siempre. Claro, todo el mundo se puede presentar para ser presidente del gobierno, pero es muy difícil efectivamente, porque no tiene los cauces como para llegar ahí. Sí. Bueno, yo creo que en este sentido también lo que ha ejercido mucha presión es León. En este sentido, estamos en una comunidad Castilla y León, casi artificial también, montada en este sentido, y en estos momentos casi les decimos a los de León, bueno, pues para que no nos den mucha guerra, tampoco nos pidan mucha independencia, les vamos a seguir como manteniendo como la cuna del parlamentarismo, porque en cuanto ha salido esto de San Esteban, nadie quiere saber nada. No hay un grupo de historiadores que apoyen esa tesis, y es que no interesa tampoco, porque dices, claro, si decimos que es Castilla, se nos alzan enseguida y nos empiezan a pedir más cosas. Efectivamente, ¿No ahí? Efectivamente, sí, o sea, por eso te decía yo que hay elementos políticos que no tienen nada que ver con los razonamientos históricos o con la investigación histórica. Y yo creo que aquí ha primado fundamentalmente los aspectos políticos, porque incluso sobre la reunión de 1188 de León hay historiadores que tienen, y en el congreso que se celebró en 1188 precisamente lo pusieron de manifiesto, ¿no? Que tenían ciertas dudas de que esa reunión se hubiese celebrado en las condiciones en que todo el mundo considera que es, de que participaron los burgueses de las ciudades del Reino de León. Estaban separados entonces León y Castilla, y entonces lo que a mí más me llamó la atención es que ni siquiera los parlamentarios sorianos que participaron en las Cortes estaban en ese momento en las Cortes de Castilla y León, entre los que había, por lo menos que yo sepa, un historiador, no sé si había alguno más porque tampoco llegó a conocer a todos, pero es que no dijesen nada, ¿no? O por lo menos a mí no me ha llegado la información de que dijesen, oye, esto hay que valorarlo y hay que estudiarlo con un poquito más de calma, o... No, a mí me llegó la noticia de que León había sido considerada la cuna del parlamentarismo, todo para adelante y ya está. Punto. Bueno, vamos a cambiar de tema porque por esto podríamos estar horas y horas, claro. Tranquilamente. Pero acabas de mencionar también a Alfonso VIII, dentro de ese repaso que estamos haciendo a trabajos singulares o importantes que hayas hecho para el programa de fiestas. Alfonso VIII fue un rey muy importante también para San Esteban, ¿no? Sí. Por muchos aspectos. Sí, ya desde niño ya estuvo aquí, porque cuando se convirtió en rey era un crío, y entonces, claro, lucharon por su custodia, fundamentalmente los Castros y los Lara, que eran dos facciones nobiliarias de Castilla y que estaban relacionadas en parte con el rey de León, que era tío suyo. Y entonces, bueno, pues las relaciones entre los nobles castellanos que estaban enconadas y luego que se metió por medio el rey de León, pues al final, cuando estaba en Soria, prácticamente estuvo a punto de hacerse con el rey niño, ¿no? El rey de León, su tío. Pero hubo un caballero que lo cogió con la excusa de que necesitaba mamar porque estaba llorando y tal y cual. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda. Bueno, sí, leyenda basada en muchos hechos reales. No, sí, esto es un hecho histórico, sí. Luego le trajeron a San Esteban, efectivamente. Ahí el caballero en cuestión lo trajo a San Esteban y luego lo llevaron a Atienza. Que la Atienza por eso celebran la caballada, que me parece que se llama, o una cosa similar, sí. Que es precisamente cuando luego desde Atienza, donde el rey lo sitia,
y están a punto de rendir la plaza y por tanto capturar al pequeño rey, pues los arrieros disfrazados lo sacan de allí. Bueno, pues en estas pinceladas que vamos dando así para un lado y para otro, saltando un poco fechas, yo recuerdo también artículos tuyos muy importantes que has hablado sobre las fortificaciones de San Esteban también, ¿no? Sí, eso fue el segundo año que publiqué en el programa de fiestas, que luego también salió en el periódico, en Diario de Soria, y después, bueno, ha seguido ampliándose pues con otras colaboraciones en un congreso, en Celtiberia y en otros artículos. Y sí, fue un verano que estuve prácticamente dedicado exclusivamente a patearme constantemente el castillo, los restos de las murallas y a medirlo de tal manera que yo me hice mi pequeño plano, muy mal hecho, porque yo a nivel de dibujar soy un desastre completo. Y claro, estamos hablando del 89, o sea que estamos hablando de hace ya bastantes años. Los medios que existen entonces no son los de ahora, ni muchísimo menos. Y bueno, pues lo hice como buenamente pude. Y la verdad es que fue muy satisfactorio. Y en esto me ayudó mi sobrina Marta, que era entonces una cría, venía a pasar aquí los veranos. Y la pobre muchacha se venía conmigo al castillo y ella se ponía en un lado para medir la longitud de los restos, ¿no? Y claro, es que, por ejemplo, el paredón que tenemos aquí a la espalda, pues evidentemente es largo y había que estar ahí haciendo lo posible porque las mediciones fuesen lo más exactas. Ese paredón posible, que también tiene mucha historia, sí, que también se ha dejado muchas veces olvidado porque no ha salido ningún artículo, que tal, que sacarás tú alguno seguramente, no tardando, seguramente sacarás algo sobre el castillo que ya has escrito otras veces y seguramente nos darás a conocer nuevas cosas que hasta ahora no conocemos. Pero yo también me van saliendo recuerdos, el almaizar de Gisén II. Sí. También has tratado de eso. Sí, sí, sí. Moldes omeyas. También, los sí. sellos, o sea, cosas muy diferentes, muy variopintas, no solamente reducidas a lo que son elementos estructurales arquitectónicos de patrimonio físico, ¿no? Otros que son, pues eso, tejidos. Muebles, sí, claro, el arte mobiliario. Materiales, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, yo soy especialista en historia contemporánea en primer lugar y luego en historia moderna en segundo lugar. Pero al tratar temas de San Esteban he tenido que abarcar todos los periodos históricos. La Edad Media me encanta, de hecho cuando hice historia moderna, yo me había matriculado en historia medieval, pero resulta que no salimos suficiente matrícula y entonces hubo que suprimir ese, porque era por la tarde. Yo trabajaba por las mañanas y entonces por las mañanas y por la tarde, y luego por la tarde-noche era cuando iba a la facultad. Y entonces tuve que hacer la de moderna por obligación, o si no haber cogido antigua, pero bueno, al final hice moderna. Y la verdad es que bueno, pues fue satisfactorio sobre todo por la diplomática que estudié, pero el hecho de tener que trabajar sobre la historia de San Esteban te lleva a meterte en otros campos que tú en principio no estás especializado y que es donde más fácilmente puedes meter la pata. Por ejemplo, en el caso de las inscripciones que hemos estudiado de aquí de San Esteban, yo he tenido la suerte de que conocí a un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que es el encargado de la redacción del nuevo CIL, el Corpus Inscriptionum Latinarum de la provincia de Soria. Entonces, claro, yo con él y él conmigo pues hemos estado dando vueltas a todas las inscripciones que han ido apareciendo en este último periodo. Sí, con Pantoja, ¿no? Con Gómez Pantoja, efectivamente. Entonces, cuando yo empecé a estudiar históricamente, había documentadas 24 inscripciones latinas de época romana en San Esteban. Ahora yo tengo controladas 39, o sea que ha habido un crecimiento bastante notable. Y la verdad es que la mayor parte de ellas afortunadamente se conservan, quizá porque la mayor parte también o una parte importante se han encontrado recientemente, ¿no? Y esto, pues claro, a mí el hecho de que Joaquín Gómez Pantoja y yo trabajemos juntos, pues me es una suficiente garantía como para saber
que aunque alguna vez he metido la pata cuando he escrito yo solo sobre temas relacionados con sobre todo de interpretación de letras, que es muy complicado el saber qué pone una inscripción, ¿no? Pues ahora tengo la garantía de que Joaquín pues está detrás y entre él y yo y él pues vamos sacando las cosas adelante. Y lo mismo pasa en media, pero en la historia medieval me resulta más fácil porque quizás desde siempre he estado interesado en ella y me he formado, aunque sea de una manera autodidacta, ¿no? Y como tienes herramientas de otras épocas, ¿no? Pues siempre te resulta más fácil aplicarlas, ¿no? Por eso decía que había que considerarte como el historiador sanestebeño, porque otros historiadores están pues, muy dedicados, muy especializados en una época determinada, y tú sin embargo lo que te has especializado es en San Esteban. Sí. Has tocado eso, época romana dices, incluso celtibérica, alguna cosa de esas inscripciones que dices tú, la paleografía ya se advierte, o en los dibujos que hay influencia celtíbera, época romana, en época medieval, en todas las épocas, incluso llegamos a la gripe española en 1818, 1918, que se cumplen ahora precisamente 100 años, una efeméride que es lo que estamos ahora celebrando y que pasa un poco desapercibida también, pero tú ya la has tratado, la de San Esteban, la de Langa, la de Fuentecambrón. ¿Tienes ahí algo también en capilla que saldrá dentro de un tiempo? Espero que salga cuanto antes, sí, pero parece que las cosas de Palacio van despacio. Y sí, empecé en 2002 fue cuando publiqué el primer artículo sobre la gripe del 18, en el caso concreto en Langa, porque me llamó mucho la atención. Después fui de alguna manera viendo lo de San Esteban, que lo tenía más fácil, pero al final decidí ampliar el ámbito de estudio y me he cogido toda la zona del suroeste. Entonces son los ayuntamientos actuales de San Esteban, con todas las pedanías que tiene, que son unas cuantas, Fuentecambrón, Miño y Langa. Creo que no me dejó nadie. Langa con sus pedanías también, claro. Y al final pues estuve recorriendo todos los archivos de estas localidades y de sus pedanías cuando sabía que había, y luego también pues he estado trabajando con la bibliografía y también periódicos y el boletín de la provincia. Y esto es lo que ha dado pues, el resultado de otras publicaciones. Salió primero la de Langa, luego salió la de San Esteban y la de Piquera de San Esteban, y finalmente la de Fuentecambrón porque me llama mucho la atención. Y quizás la más dura es la de Valdanza. Es quizá donde porcentualmente murieron más personas en la epidemia de gripe. Pero vamos, que está todo ya elaborado, está depositada el libro, y bueno, pues cuando esté a bien, está aprobada su publicación, lo único que falta es que lo publique. Sí, yo sé que no te gusta hablar de estas cosas como a los artistas del futuro, es mejor dejarlo ahí por si acaso no llega a salir, pero bueno, ya es casi una realidad, eso está ahí, está hecho. Pero estamos hablando del programa de fiestas, pero yo quería por eso dar a entender también que no solamente publicabas aquí en el programa de fiestas, que tú has estado publicando todas estas cosas de San Esteban, con lo cual hay que reconocerte también ese valor fuera también, en Celtiberia, en Revista de Soria, en jornadas, por así decirlo, de arqueología o congresos, sí. Efectivamente, has hecho ponencias, en fin, que estás difundiendo el nombre de San Esteban mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no? Hombre, es lo que se pretende, porque dado que estás investigando sobre la realidad pasada de una localidad que es donde tú naciste y con la que tienes muchos lazos afectivos y de todo tipo, pues evidentemente lo que se pretende es que salga, que llegue a más gente. Por eso los artículos más importantes, los que tienen más enjundia, pues de alguna forma siempre pretendo que vayan o bien a Celtiberia, que es una revista pues evidentemente consolidada, seria y de calidad, sí, de investigación, y si no, pues también en algunos congresos en los que he estado en uno de fortificaciones, de castillos, he estado de inscripciones, he estado en 2 de inscripciones, en uno de la antigüedad romana, con Joaquín, además, con Joaquín Pantoja. He estado en un congreso que se hizo en el Burgo Diosma con motivo de
de un aniversario, y también en los de aquí de la diócesis de la provincia. Sí, sí, sí. Y luego de la diócesis, en 2 jornadas de estudios diferentes que se han hecho. Y bueno, pues la verdad es que he estado en Teruel, he estado en Valladolid, he estado en Santander llevando mis investigaciones, y de alguna manera pues se van publicando, y luego pues el decir qué impacto tienen, eso ya es mucho más difícil. Han salido artículos míos y con Joaquín en Estudia en Valentina, o sea, de Valencia, también en el boletín de la Universidad de Valladolid, o sea, que quiere decir que no es solamente aquí, pero evidentemente lo fundamental está aquí. Y de todas esas cuestiones históricas que tiene San Esteban, porque vamos viendo que es que hay muchísimas, hemos tocado 2 cositas, pero claro, en 30 años, fíjate, a un tema, cada vez un tema diferente, se ha ido pasando por temáticas muy diversas. ¿Cuál es el que a lo mejor le tienes un singular cariño o especial, o que te ha costado más, o que crees que ha podido tener, no sé, para ti un resultado más óptimo? No lo sé, algo que sea singular de mira, este tema me gustó por lo que sea, o no me gustó, pero fue lo que comentabas antes, fue duro por esto, no lo sé. Hombre, quizás al primero es al que siempre se le tiene más cariño, ¿no? Por aquello de que es el que sirve un poco de lanzadera, ¿no? Y entonces el de las Cortes, San Esteban y las Cortes medievales, que salió en el programa de fiestas, fue un anticipo de lo que luego se publicó un año después en Celtiberia, sobre la reunión de las Cortes de 1187 que hemos estado comentando antes. Entonces, claro, ese fue muy especial por esta razón. Pero en general tengo cariño a casi todos. No hay ninguno que lo haya hecho porque decía hay que sacar algo a la fuerza. No. Son intereses que pueden ser más o menos instantáneos o de determinados momentos, pero que bueno, pues de alguna manera te llamaban la atención. El de las murallas, pues evidentemente me costó mucho. El de castillos y murallas en San Esteban me costó mucho, o fortificaciones medievales, pero luego dio resultado porque de él han ido apareciendo varias cosas. O sea, no solamente el artículo que apareció en el programa de fiestas, sino que pues fui a un congreso, ampliando, claro, por supuesto. En Celtiberia también salió un artículo con el título relativo a Miocid, y que ya de paso pues aprovechaba para hablar de Miocid y también las fortificaciones existentes, ¿no? Una descripción de lo que yo he detectado, he medido y he dado a conocer, ¿no? Pues es también otro de los artículos que más me llama la atención. Pero vamos, y es que todos, el de Isán, el almaizar de Isán II, para mí fue también muy interesante, porque estuve en la Academia de la Historia, me facilitaron documentación, en fin, no sé, el de los moldes del Museo Arqueológico. Es que da igual, cada año intento buscar un tema para la gente de aquí de San Esteban que sea lo suficientemente interesante como para que les pueda llamar la atención, y cuando pasen las fiestas, pues o antes o cuando quieran, leérselo. Sí, además la historia nunca hay por qué conocerla toda entera, igual que una biblioteca, está ahí disponible para cuando uno necesita información, saber dónde recurrir, y pues entonces en ese momento es en el que te sirve para ilustrarte. Pero sí que queríamos dar esa idea de San Esteban como una cosa que se puede ver desde diferentes ángulos en la historia, que es que historia no nos falta, sellos de concejo, no sé qué, iglesias románicas, que lo que en otros sitios se tienen que inventar, precisamente inventarse la historia para poder ser atractivo hacia el turismo, hacia la gente que se sienta identificada con su propia población, es que aquí lo tenemos todo. Es que historia, es que no hay forma de hacer una visita guiada, por ejemplo, en San Esteban y contar a la gente la historia del pueblo. Es que tiene que ser un resumen del resumen del resumen, claro, porque es imposible. Sí. O sea, aquí tenemos mimbres para hacer, no un cesto, ciento, ¿no? Que efectivamente, sí. Yo recuerdo que muchas veces cuando venían amigos, porque últimamente ya no lo hago tanto, pero amigos o gente conocida, y los llevaba
a pasear por los distintos lugares relevantes de San Esteban, pues claro, les iba contando todas mis investigaciones y la verdad es que la gente en general pues se queda muy alucinada cuando les vas contando todo esto, o les dices que hay tantísimas inscripciones, 39 inscripciones latinas encontradas aquí en San Esteban, que es una pasada. Qué bonito sería un museo epigráfico al aire libre, ¿no? Único en el mundo. Sí. Además, con esa datación tan concreta, ¿no? Con cosas muy diferentes en las que... Sí. Además es que ha aparecido pues prácticamente de todo. Tenemos estelas honorarias, tenemos inscripciones funerarias, tenemos inscripciones dedicadas a los dioses, votivas, 5 de Hércules, que hasta donde yo sé era el lugar con más inscripciones dedicadas a Hércules de San Esteban. No sé si se han encontrado, era San Esteban de toda España, no sé si se han encontrado a lo mejor en los últimos tiempos en otros lugares, y a lo mejor esto hay que recalificarlo, ¿no? Pero en 2000 era el lugar con más inscripciones dedicadas a... Sí, porque en otros sitios salían unas al semidios Hércules, otra a otro dios, no sé qué, y aquí todas a Hércules. Todas a Hércules, ¿qué puede sí. significar? Bueno, pues la verdad es que... a falta de una ciudad grande, importante, documentada... Sí, es lo que nos falta, efectivamente. No les da pie de como para decir, es que San Esteban ya es la caña. Sí, pues es lo que nos falta. Aquí falta realizar excavaciones, porque como generalmente la gente es muy reacia a todo lo que conlleve el análisis del subsuelo, y con frecuencia se hacen obras y no se hace un seguimiento. Pero en cualquier caso, yo sí creo que aquí, precisamente por todo eso, se debía ser muy cuidadoso con todas las cuestiones de la arqueología, de las excavaciones, y bueno, intentar ver qué es lo que hay, porque evidentemente si ha existido o existen tantos restos, es que algo ha tenido que haber. A mí no me vale que digan que todo esto, todas estas inscripciones las han traído de Osma. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Está la teoría difusionista, que siempre dice que conforme te vas alejando del núcleo, los hallazgos relacionados con ese núcleo son cada vez menores, ¿no? Evidentemente resulta que aquí en el castillo de San Esteban se han encontrado la tira de inscripciones, unas cuantas, y resulta que en Osma pues han aparecido alguna, pero en mucha menor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a los de Osma les dejaron todo lo peor y aquí trajeron lo mejor. Estoy hablando de los castillos de Osma y de San Esteban, dejaron para ellos lo peor y aquí se trajeron las mejores piedras, las piedras que tenían inscripciones. ¿O fue una cosa aleatoria o qué? Sí, Félix, pero perdona que te interrumpa. Claro, es que hay una cosa, un hecho determinante que me parece que puede ayudar a todos los que nos están viendo a comprender también la situación. Todo esto viene dicho quizás por García Merino, que cambia de opinión en el momento que le atribuyen a ella la dirección del yacimiento de Usama. Hasta entonces sí que defendía que todas esas piedras romanas eran de aquí, de la falda del castillo, ¿no? Sí. Curioso. Sí, además, bueno, pues yo tuve un encontronazo con ella en el Congreso de Valladolid, pero bueno, es lo de menos. La verdad es que ella era una de las personas que defendía esa, como dices, la procedencia original de aquí, y luego cambió de opinión, sobre todo porque yo creo que al excavar en Usama no encontró los suficientes elementos para, sobre todo de elementos honorarios, ¿no? Elementos, porque aquí también se han encontrado miliarios, o sea que es que hay de todo. Y entonces para ella pues esto fue como decir, pues si en Usama no tenemos estos restos, a lo mejor es que los de San Esteban proceden de Usama. Y bueno, pues la verdad es que cambió completamente la visión que tenía, y de hecho la disgusta que le mencionen, que ella publicó artículos diciendo que le disgusta una barbaridad. Le hemos dejado un poquito en el aire, yo creo que no hemos llegado a matizar que todos estos restos de Hércules que decíamos y demás, ¿cuál puede ser un poco la razón de que aquí existan tantos? Es que me gustaría, a la gente le va a resultar interesante. Hércules es un semidios que acaba teniendo un papel muy amplio en cuanto a su protección a viajeros, a comerciantes. Entonces yo fundamentalmente creo que es posible que esté relacionado con alguna colonia de comerciantes, y bueno, teniendo aquí como tenemos el río Duero,
tenemos el puente, que ya Taracena dijo que había vestigios romanos, o por lo menos que podían existir vestigios romanos en su basamento. Pues claro, aquí estamos hablando ya de una cosa que si realmente es así, pues no hay por qué negar que aquí hubiera un asentamiento. Lo que pasa que lo que nos falta fundamentalmente es el encontrar el yacimiento donde estaba ubicado, porque hay restos que se han encontrado en distintos lugares a flor de suelo, ¿no? Pero no hay un yacimiento que podamos considerar en principio para una ciudad o un oppidum de cierto relieve. Sí, también en algún sitio he podido leer que historiadores también se inclinan también porque pudo existir un templo, ¿no?, dedicado a Hércules. Un también, templo, claro. Que tiene que ver mucho también con el mundo agrario, aparte de comercial que hablabas tú. Sí. Pues entonces que pudo haber, porque de hecho en la falda del castillo hay una base romana, una base de una columna. Si la base es grande, como es efectivamente, las proporciones que las tenían siempre muy bien marcadas los clásicos, la columna sería el fuste grande. Todo el edificio sería grande porque tienen unos cánones que los cumplen siempre matemáticamente, con lo cual el edificio parece que puede tener cierta importancia. Pudiera ser. Es decir, que tampoco hay que irse muy lejos para decir dónde hay vestigios. Sí, ahí ya tenemos indicios de que están. Sí, puede ser. Esto hasta que no se hace una excavación y se ve con rotundidad todas estas circunstancias, pues entonces es cuando se puede decir, pues sí, atribuimos la columna a esta época o a esta otra, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, que pudiera haber un templo dedicado a Hércules, perfectamente, ¿por qué no? Pero yo fundamentalmente lo que hacía hincapié era en el hecho de su relación sobre todo con comerciantes, más que luego esos comerciantes posiblemente eran quienes tenían capacidad económica para poder dedicar lápidas, porque claro, no lo podía dedicar cualquiera. O sea, una persona normal y corriente no tenía posibilidad económica para dedicar una inscripción a un dios o a quien fuera, o incluso a sus propios fallecidos, pues solamente quedan generalmente de las personas más ricas. Bueno, Félix, pues podríamos estar, ya creo que hemos utilizado bastante tiempo, más que nada porque la gente que suele ver este tipo de vídeos pues ya es un poquito extenso, pero es que la historia daría para estar aquí sentados horas y horas hablando, y no solamente de estas temáticas, hemos cogido quizás lo más singular de San Esteban, ¿no? Algunas cosillas. Algunas cosillas. No hemos hablado casi nada, bueno, nada del Ribero, ni nada de San Miguel, ni nada del casco histórico. Ni Santa Olaya. Ni de los visigodos, ni el convento. Efectivamente, el convento, que también hay mucho que hablar, ¿no? Sí. Bueno, o sea, lo emplazamos para otra ocasión, y con estas pinceladas solamente abrir un poquito la boca y decir a la gente que hay que sentir orgullo de ser sanestebeños, que tenemos una historia impresionante, ¿no? Sí, sobre todo disfrutarlo, cuidarlo y protegerlo. Vale, pues entonces con este final que acabas de poner, este broche de oro, nada más que añadir. Muchas gracias, Félix. A ti. Nos vemos a la siguiente. Lo mismo.